Bien, entonces vamos a comenzar con el infarto. Bien, entonces un infarto lo vamos a definir como una zona de necrosis isquémica causada por hipoxia, es decir, por falta de flujo de oxígeno. Y esto generalmente ocurre por ya sea la oclusión de la irrigación arterial o la oclusión del drenaje venoso. Puede ocurrir por las dos cosas. Lo de la oclusión arterial pues sonaría muy lógico, ¿no? Se tapa la arteria, pues no pasa la sangre, no pasa el oxígeno y se mueren todas las células. Pero ¿por qué en el drenaje venoso también se infarta? Porque generalmente se asocia con que hay éstasis o con que hay hemorragias o congestión. Entonces eso aumenta la presión del sitio donde está habiendo ese fenómeno y esa presión casi siempre es suficiente para ocluir la difusión del oxígeno que viene de las arterias. Entonces hace que no llegue. Es por eso que si tenemos un órgano que se congestiona y lo mantenemos así, seguro se va a infartar en algún momento. Es lo que le pasa, por ejemplo, al testículo o al ovario cuando se tuercen. Cuando ocurre una torsión de estos órganos, lo que se ocurre es el drenaje venoso. Entonces se empieza a acumular sangre ahí, no tiene retorno, empieza a formar y aumentar la presión de esa zona y hace que el oxígeno ya no pueda difundir bien el espacio arterial hacia esa zona o ocluye las propias. Se infarta todo el tejido. Bien, entonces los infartos más comunes van a ser los cerebrales, los miocárdicos, los pulmonares que ya acabamos de ver, los intestinales y nada más, son los más comunes. Casi todos, ya mencionamos también que van a ser por necrosis isquémica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la necrosis isquémica su causa es hipoxia. Y las causas de hipoxia, pues ahí las tienen. Alteración en la irrigación, ya sea arterial o en el drenaje venoso. Entonces, pues ahí están las causas. Oclusión de origen trombótico o embólico, ya los acabamos de ver. Entonces, por trombosis en algún sitio y que se nos va y se infarta. Espasmo local. Entonces, si tuviéramos un factor que produce vasoconstricción tan potente y que afecte vasos vitales como las coronarias o la cerebral media, pues disminuiría la irrigación en esa zona. ¿Y cuál es el ejemplo característico que no sabemos? El uso de cocaína o de heroína provoca espasmos en estas arterias. También puede ser la hemorragia de una placa de ateroma. Entonces, al haber la hemorragia va a favorecer la trombosis y pues ahí se va a formar el tapón. Compresión extrínseca del vaso. Puede ser que tengamos algún tumor o algo que esté ahí afuera del vaso y que le esté haciendo efecto de empujarlo y puede ocluir esa circulación. Torsión de un vaso, ya hablamos de la torsión del vaso, por ejemplo ya pusimos de ejemplo el testículo, ya pusimos de ejemplo el ovario. Roturas traumáticas, pues igual como su nombre lo dice. Por ejemplo, una laceración de la yugular, de la carótida, por ejemplo, por una disección aguda, pues eso pasa, se rompe y ya no te llega agua al cerebro o al tinaco. O compromiso por edema. Ya explicamos por qué, porque aumentas la presión del sitio, difunde menos el oxígeno y puede ser capaz incluso de ocluir los vasos arteriales. Entonces no hay sangre que llegue oxigenada o no llegue el oxígeno. Entonces, por morfología, ¿cómo vamos a clasificar a los infartos? Creo que ya lo habíamos repasado, pero bueno, lo repasamos otra vez. Les vamos a llamar infartos hemorrágicos o rojos, aquellos que se van a originar generalmente por oclusión venosa o que ocurren en tejidos que van a ser esponjosos o que tienen doble circulación. El ejemplo es el pulmón, como está ahí. Si se ocluye nuestra arteria, como la que vimos hace rato, vamos a tener fenómeno de isquemia. Pero sabemos que también tiene una circulación venosa que participa en la oxigenación de esto. Entonces puede llegar y sustituir el flujo que tenía que ser arterial, puede sustituirse por un venoso, entonces por eso se ve como más hemorrágico. Lo mismo pasa más o menos con el hígado. Igual, acuérdense que tiene una doble circulación y que incluso el sistema porta es el que más nutre al hígado, más que el sistema arterial. Entonces se van a caracterizar por eso. Van a ser de color rojo o de apariencia hemorrágica o hemática, entonces por eso se llaman rojos. En cambio, los que ocurren en un vaso arterial y que corresponde a una circulación terminal, se van a llamar blancos, pálidos
o anémicos, como el que está ahí. Es un vaso, donde obviamente el vaso más o menos normal es el que se ve arriba, de color rojo, violeta, café, negro, se ve de todos esos colores. Y destaca con el área, que aquí se ve amarilla pues, pero es pálida. Para fines prácticos es pálido. Y vean cómo tiene la forma nuevamente triangular, donde nuevamente su vértice va a apuntar al sitio de oclusión. Entonces esto va a ocurrir generalmente vasos arteriales y con circulación terminal. Y otro infarto que se describe es el llamado infarto séptico. Un infarto séptico es cuando tenemos algún trombo, que después se vuelve un émbolo, pero que este estaba colonizado por bacterias. Eso puede ocurrir en las vegetaciones cardíacas, o puede ocurrir en trombos, por ejemplo en la aorta, que llevan ahí mucho rato, por alguna razón se infectan, y cuando se desprenden esos trombos, llevan también agentes patógenos. Entonces, donde llegan y se infartan, aparte de tener el infarto, puede tener colonización del tejido que se murió. Entonces van a abscedarse, van a colonizar esos sitios. También se le llaman, o se les llega, lo van a encontrar como trombos micóticos, que bueno, no son hongos, ¿verdad? Puede serlo, pero sería mucho más raro. Entonces, lo que ya hemos hablado como muchas veces: forma de cuña, el vaso ocluido está en el vértice, la periferia va a tener la base del triángulo, van a ser generalmente bien delimitados, todo eso. Bien, y también ya hemos repetido varias veces que en los sitios donde tenemos acumulación de eritrocitos, en este caso el infarto hemorrágico, con el tiempo ese infarto va a empezar a cambiar de color conforme se empieza a degradar la hemoglobina de esos eritrocitos. Entonces va a pasar por todas las etapas de la degradación de la bilirrubina. Entonces va a formar biliverdina y todas esas cosas. Entonces puede empezar a cambiar a colores anaranjados, amarillos, verdes, hasta que al final va a ser pálido y va a adquirir una consistencia firme. Por eso les decía que ese infarto pulmonar, que es la misma foto de hace rato, lo dejamos evolucionar, con el tiempo se va a poner blanco. Pero ahí ustedes tienen que saber que al ser del pulmón, por definición tiene que ser hemorrágico, no anémico. Un ejemplo: ¿cuántos infartos ven? 3. Ahí se ve muy bien, 3 en forma de cuña. Los 3 muy bonitos. Y se ve que son recientes. Vean cómo, aparte de la zona violeta que está en el centro, como tiene un borde eritematoso que se ve rojo, que es donde están empezando a sangrar. Ya conforme se desoxigena en la parte más distal, se ve más morado. ¿Este infarto qué sería? Anémico, pálido, muy bien. O arterial. ¿Y qué me traduce? Que es un órgano con circulación terminal. ¿Este qué órgano es? Riñón, muy bien. Riñón, muy bien. Es el corte histológico de esa zona, donde se vuelve a ver nuevamente la necrosis isquémica. Entonces se ve un área pálida que no tiene coloración azul. ¿Por qué? Porque no hay núcleos. ¿Por qué? ¿Qué les pasó a los núcleos? Se desintegraron. Tuvieron cariólisis, cariorexis. Bien. Y tiene la misma forma, ¿no?, de triangulito. Entonces yo veo esto en panorámica, intencionadamente voy a buscar en la esquina inferior derecha el trombo. ¿Y esto qué es? El corazón, muy bien. ¿Y qué vemos ahí? Vemos muchos infartos, muchos, exacto. No, nomás es uno. Tiene aquí, vamos a ver todos los infartos. Tenemos el reciente, que es este. Ese es el reciente, y de hecho tiene una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y tiene un hematoma supericárdico, ¿no? Entonces ese es el que lo mató. Pero vean aquí cómo hay unos que tiene de color verde amarillo. Probablemente represente un hemorrágico antiguo que también ya está como que en degradación. Estos también son un poquito más recientes, se ven más violetas. Y vean este, que tiene diferente a todos los demás. Se ve blanco, entonces tiene un aspecto ya más cicatrizal. Entonces ese ya cicatrizó, entonces tiene semanas o meses. Ese ya tiene mucho tiempo. Pero vean cómo en esta tenemos como que 4 fases de un infarto. Tenemos el viejito, que es ese, unos que ya medio fueron degradándose,
unos más recientes y el agudo que lo mató. Y otro que parece hemorrágico, parecería agudo, y está en el ventrículo izquierdo, más que nada está en el septo y en la pared posterior. Sí, creo que es donde más destaca, ¿no? Todo el septo y hacia atrás, ¿no? Hacia abajo en la fotografía. Debe tener ya más o menos unas 24 horas, ya se ve. Entonces, se ve así cuando empiezan y cuando ya los vemos anatómicamente. Recuerden que no se ven al principio cuando ocurren. Durante las primeras 4 horas, ¿qué voy a ver en un infarto cardíaco? Nada, absolutamente nada. Ya hasta las 24 horas empiezan a aparecer estos cambios y ya los podemos diagnosticar macroscópicamente. De todos modos, cuando sospechamos una muerte súbita o inesperada de origen cardíaco, cortamos el corazón así, en rueditas, como lo están viendo, para tratar de buscar todas estas zonas de lesión. También tiene un infarto en el papilar, ese que se ve gordo. Corto. Ahí está. El músculo papilar. Y vean que desarrollado está ese músculo papilar, es un musculote papilar. Estos son más o menos normales, más chiquitos. Entonces, parece que tenía una insuficiencia cardíaca con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, entonces seguro tenía hipertensión y pues se murió. Y facilito también, ¿no? La parte inferior es la pared posterior del corazón o la base, no sé cómo quieran llamarle. Y pues está roto también la pared del ventrículo izquierdo. Y tiene un boquetón que se sale afuera, ¿no? Está bien. Otro. También se murió todito. Vean cómo tiene el color rojo todo el corazón. Si se ve todo congestivo. Y pues tiene las áreas de las hemorragias, son las que se ven más café, más moradas o negras, oscuras. Si no, es muy parecido al otro. También tenemos hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, los músculos papilares, vean cómo están gordísimos. Entonces también seguro es por hipertensión. Ya me está bloqueando esto. Bien, entonces así se ve el aspecto macroscópico de un infarto. Entonces donde se los ponga así se tiene que ver. Si son hemorrágicos se van a ver así como hemorrágicos. Entonces tienen que sospechar o que es una hemorragia o que es un hematoma o que es un infarto hemorrágico. Por la forma triangular, todo esto, van a sospechar más que es un infarto. Y los blancos tampoco tienen chiste, eso sí se ven mucho mejor. Y así es como histológicamente se ve una zona de infarto. Vamos a tener, bueno, depende de la etapa. Este es un infarto miocárdico y es un infarto miocárdico que está en una etapa inflamatoria. No es un infarto ya tan reciente que nada más vemos la necrosis isquémica de los miocardiocitos, que se recuerda nada más era que perdían sus núcleos y ya, pero toda la estructura se conservaba. Aquí tenemos una fase un poquito más adelante donde ya empieza a haber infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Ya hay respuesta inflamatoria aguda en esta región. Entonces ya tenemos la zona del corazón más o menos, pues no tan dañada, la zona de inflamación, y aquí está el miocardio todo muerto, que ahí sí tiene la necrosis isquémica que ya están aprendiendo a identificar, donde nada más vemos los contornos de las células, pero no vemos que hay núcleos. Y también vemos que hay mucha hemorragia, vean como hay un montón de eritrocitos por ahí perdidos. Entonces esta es la interfaz entre el tejido residual y el infarto isquémico. Entonces tenemos una zona con inflamación. Gracias a esa inflamación, si prosigue el fenómeno que seguiría ahora, la reparación, vamos a empezar a ver los infartos ya de color blanco. Aquí donde está el infarto. Ajá, exacto, en el septo y un poquito hacia la pared anterior, ¿no? Entonces todas esas líneas que ven blancas, esto y esto. La derecha del... ¿Esto? Sí, es brillo. Sí se nota, ¿no? Igual esto es brillo. Bien. También eso tienen que identificar el brillo en las fotos. También tienen que darse cuenta que es por el flash, por la luz.
Pero se nota, se ve como más como, yo describiría como vidrio esmerilado, o sea, como el vidrio este de que ponen en los baños, que ven que deja pasar la luz pero no se ve completamente hacia adentro. Así como que me parece eso. El otro se ve blanco, blanco, sólido. Y este, facilito, ¿no? Septo y pared anterior. Muy bien. Y vean los bordes de esta cosa. ¿Qué les parecen? Aparte se ven rojos, se ven eritematosos. ¿Qué representará histológicamente? No. Puede ser, pero ¿qué otra cosa ocurre cuando empiezas a tener reparación por angiogénesis? Muy bien. Ahí es tejido de granulación seguramente. Está tratando de reparar la periferia. El centro ya como que está reparando y la periferia ahí la lleva. Y así es como lo veríamos los cortes de estos últimos corazones. Ya en la zona de infarto es la que se está viendo de color pálido. ¿Y qué estamos viendo? Depósito de colágeno. Estamos viendo pura colágena. Entonces las células que vean absaditas deben ser fibroblastos. Las células que vean mononucleadas deben ser o linfocitos o histiocitos. Y listo. Todas las otras son miocardiocitos. Algunos se ven aquí un marroncito. Hasta parecen shortcitos, miren. Es como un shortcito. Bueno, otra cosa que no tienen por qué saberla, pero ¿se acuerdan cómo son los núcleos del miocardiocito? ¿Dónde están? ¿En medio? No. Están en la periferia formaditos y son planitos, son como este más o menos. Vean este y vean este. Son grandotes, cuadrados y están al centro. Así se ponen los núcleos cuando las fibras son hipertróficas. Cuando crecen, se ponen así. Entonces, histológicamente podemos diagnosticar la hipertrofia del miocardio si vemos estos cambios. Entonces, yo sé que este miocardio está hipertrófico. Es un término más macro, pero lo puedo saber por estos cambios. Bien, entonces las características histológicas, pues ya lo comentamos. Primero vamos a tener necrosis coagulativa de tipo isquémico, entonces pérdida nada más de núcleos. Entonces voy a ver las células sin núcleos, con sus contornos todavía definidos y muy eosinófilas. ¿Eso macroscópicamente se ve? No. Segundo, va a empezar a haber un poco de infiltrado inflamatorio en los márgenes, que ya va a empezar a degradar todo eso material necrótico, y entonces vamos a empezar a definir la lesión. Entonces, al empezar a ver la inflamación, empieza la respuesta vascular, todo lo que conocemos, entonces lo voy a ver un poco más hemorrágico. Entonces ya lo voy a empezar a ver entre las 24 y las 48 horas. Después, ¿qué va a pasar? Va a empezar a regenerar el tejido en la periferia, entonces va a empezar a poner de color blanco. Y a final de cuentas va a ser sustituido por esa cicatriz fibrosa. Esto ocurre más o menos así en todos los tejidos, excepto el encéfalo, que ya lo habíamos visto desde que vimos tipos de necrosis. En el encéfalo, por definición, la única necrosis que va a presentar va a ser licuefactiva. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua y por las condiciones en particular que tiene el cerebro. Entonces, por eso siempre los infartos los vamos a ver o hemorrágicos o licuefactivos. Hemorrágicos son agudos y cuando se empieza a licuar todo eso se ve una zona quística que ya no se reconoce nada. Bien. Bueno, y el infarto séptico ya también definimos que es un infarto, pero que además tenemos formaciones de abscesos. Entonces vamos a tener muchos polimorfonucleares. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar agentes patógenos en esa zona. Entonces tenemos que buscar sobre todo bacterias y ya más raramente tendría que buscar hongos y hasta parásitos. Pero bueno, los hongos también vería macrófagos y células gigantes, y en los parásitos vería células gigantes y vería eosinófilos. Entonces también eso me ayuda a orientarme qué puede ser. Entonces, ¿cuáles son los factores que condicionan el desarrollo de un infarto? Es decir, no porque un vaso se ocluya, necesariamente voy a tener un infarto. Tiene que haber ciertas condiciones para que ese infarto se lleve a cabo. Primero es la naturaleza del aporte vascular. Obviamente, tejidos que tengan circulación única o circulación terminal son sumamente vulnerables a esta oclusión. Pero si tenemos tejidos que tienen doble circulación, como el hígado, como el pulmón, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? El recto tiene doble irrigación y arterial, triple de hecho, depende de qué zona. Es difícil que se me necrose ese, ¿no? Porque tiene colaterales.
es difícil que se necrose el recto, porque tiene colaterales. Otro, la velocidad de la oclusión también es importante. Mismo ejemplo, una oclusión de la coronaria. Si esto ocurre en un paciente que es atleta de alto rendimiento, que tiene un gasto cardíaco elevadísimo, un consumo de oxígeno periférico elevadísimo, unos coronarias enormes, pero se le ocluye, se va a morir de inmediato. En cambio, si tengo al viejito diabético, que ya tuvo 5 infartos, que ahí sigue caminando como si nada, generalmente estos tienen microinfartos, entonces empiezan a desarrollar circulación colateral. O esta oclusión va siendo más paulatina, entonces a lo mejor va siendo un trombito que va ocluyendo, luego se recanaliza, vuelve a ocluirse, vuelve a recanalizar, etcétera. Entonces es una oclusión que va siendo lenta. Entonces eso da tiempo a que tenga colaterales o a que tenga otros mecanismos de adaptación, en lo cual al momento de ocluirse ese vaso puede ser que no le vaya tan mal a ese paciente. Y eso pasa, es real. Otro es la vulnerabilidad tisular a la hipoxia. No es lo mismo que se infarte el cerebro, que es súper lábil, a que se infarte, no sé, la piel, que es súper resistente. El hueso es súper resistente. Entonces también consume muy poco oxígeno porque no hace prácticamente nada del hueso. Entonces puede sobrevivir a la hipoxia. En realidad todos los tejidos blandos. De hecho, si ustedes van a hacer un procedimiento en la extremidad, no sé, una amputación, una resección de un tumor, una cosa ortopédica, muchas veces hacen torniquetes proximales. ¿Por qué? Porque no te da miedo que se infarte nada ahí, porque todo es resistente. Y te ayuda a que no te sangre tanto el paciente, ¿no?, cuando hacen el procedimiento. Pero eso no lo podemos hacer en otro lado, ¿verdad? No podemos ocluir la carótida, no podemos ocluir una coronaria, o una pulmonar, porque nos morimos de inmediato. Y otra, el contenido de oxígeno en la sangre, que es más o menos lo que les decía. Si tenemos o estamos habituados nuestro organismo a tener una presión baja de oxígeno, menos cantidad y consumo de oxígeno periférico, es probable que en un infarto se evolucione más lentamente en esas condiciones. Que si volvemos al ejemplo del deportista que tiene un alto consumo de oxígeno y su corazón está acostumbradísimo a tener un gasto alto, va a ser más fácil que se necrose rápido ese tejido cuando le quitas el aporte de oxígeno. Entonces de eso tiene que ver estos son los factores que condicionan cómo se va a desarrollar ese infarto, ya sea en cuanto a la duración o la repercusión final. Miren, ahí está la pulmonaridad de la hipoxia. ¿Por qué en una RCP no damos a los 5 minutos de que tiene pérdida del estado de conciencia, que sabíamos que tenía circulación? Porque la neurona ya va a estar fundida, ¿no? Ya no tiene sentido, ese cerebro ya está muerto. El miocardio puede aguantar 20 a 30 minutos, que si recuerdan es el tiempo que tienen para llegar a una unidad de cuidados coronarios o intensivos o lo que sea, o dar la fibrinolisis. Y los fibroblastos pueden aguantar una obstrucción parcial, como en un paciente que tiene hipoxemia crónica, sí lo puede matar, y un paciente que tiene una circulación o una hipoxemia normal no puede tener efecto. Entonces sería como que lo inverso en este caso, pero es una oclusión parcial.